Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Tendré la oportunidad hoy de ser moderador de esta conversación, de este webinar que vamos a tener, bajo el título Modo Digital On, habilidades blandas que transforman. Este es un espacio creado por la YMCA Colombia y Hewlett Packard para fortalecer nuestras habilidades y descubrir cómo la tecnología y el talento humano pueden transformar realidades. Hoy nos reunimos para hablar de un tema esencial en la era digital: cuáles son las habilidades blandas. Más allá de la tecnología, son estas competencias humanas, como la comunicación, la empatía y el liderazgo y la adaptabilidad, las que realmente marcan la diferencia en un entorno en constante cambio. Para conversar sobre este tema, nos acompaña una invitada verdaderamente inspiradora, Suri Baloyes. Suri es comunicadora social, periodista de la Universidad Externada de Colombia, líder social, empresaria y fundadora de Afrocom, una agencia de comunicaciones con enfoque étnico que impulsa la visibilización y fortalecimiento de proyectos sociales y culturales. Ha participado en reconocidos programas internacionales como Martin Luther King Jr. Fellowship en el 2022 y 2023, el programa SUSI en el 2024 y Fellow Futurism en el 2025, espacios que han potenciado su visión sobre el poder de la comunicación y las habilidades blandas para generar impacto social. Con su experiencia, creatividad y compromiso, Suri nos mostrará cómo las habilidades humanas son la clave para liderar con propósito en el mundo digital. Bueno, Suri, bienvenida. Démosle un fuerte aplauso digital a Suri a este espacio. Así que es un gusto tenerte acá y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias por esa presentación además tan linda. Yo tengo una situación con las presentaciones porque siento que tenemos muchas formas de contarnos y también el cómo lo hacemos nos lleva tal vez a que nos digan que somos egocéntricos, que somos egocéntricas, o también la forma en la que nos presentamos nos puede ayudar en muchas cosas que queremos hacer a futuro. Como bien lo mencionaron, yo en este proceso que he tenido, que ha sido un proceso lindo, que me ha hecho muy feliz, he logrado conocer el liderazgo como un factor esencial, pero la comunicación también como una de las herramientas principales de incidencia que no es solo propia de quienes estudiamos esta linda carrera, sino que también debe ser propia de quienes queremos llegar a otros espacios, quienes queremos transformar los lugares en los que ya estamos o en los que queremos estar. Claro, porque hablando de comunicación, ahora sí. Es por eso entonces que hoy les preparé una presentación, pero como esto no es una clase, sino que es una charla, yo les puse a ustedes en un espacio muy mío, que es la salita de mi casa. Normalmente tenemos como el spot súper lindo, que es el spot, también pueden dejar las preguntas en el chat. Tenemos spots distintos como para demostrar nuestra seriedad con el asunto. Yo decidí traerles a la salita de mi casa para que logremos conversar sobre lo que significa el liderazgo, pero también sobre lo que ha significado en nuestros procesos. Voy a compartir por aquí mi pantalla y les voy a contar por qué están en la sala de mi casa. Aquí está. Presentar la primera pantalla. Como ya está la imagen, y como lo pueden ver en la primera imagen que por aquí les tengo, yo soy una persona apasionada. No sé qué fue lo que pasó. Y cortamos aquí y movemos acá. Lista. Ahora sí estamos. Como pueden ver por aquí, yo soy una persona súper, 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 súper apasionada a todo lo que tiene que ver con la comunicación social, el periodismo, el efecto, esto.
Pero para hablar de liderazgo social, antes de, me voy a presentar muy brevemente. Yo hacía una comunicación muy empírica. Entonces yo hacía videitos, creaba contenidos, ayudaba como al reconocimiento de nuestro cabello y de nuestra historia a través de los contenidos, porque reconocía que en medio del ecosistema digital o de la vida real teníamos una barrera que podía ser el lenguaje o el acceso. Y desde ese lenguaje y el acceso y la forma en la que nos comunicaban las cosas, yo dije, me parece muy grave que más niñas como yo no entiendan cómo cuidar su cabello, porque la mayoría de los contenidos, pues, cuando yo estaba un poco más pequeña, eran contenidos en inglés o en portugués de cuidado para el cabello. Es aquí cuando entonces yo decidí iniciar, no hablaba inglés ni portugués, a traducir estos contenidos y crear mis propios formatos. ¿Por qué les cuento justamente este punto? Porque el resultado de mi liderazgo y el resultado de mi pasión por la comunicación no es algo propio de yo voy a hacer esto porque da plata, ni voy a hacer esto porque hay mucha gente haciéndolo. Cuando yo inicié a conectar con este mundo de la comunicación o cuando inicié a conectar con el mundo digital, pues no había mucha gente haciéndolo. De hecho, la gente que lo hacía eran patéticos. Y yo, pues no importa, pues y en últimas esto es algo que me permite romper una barrera para que más personas, en este caso mi público objetivo eran niños y niñas, llegaran a este espacio y comprendieran cómo podían amar y cuidar su cabello, hagamos. Y son 5, son 10, son 15, funcionan las que estén. Por eso entonces, no quiero que esta sea una charla solo sobre mí. Quiero que sea una charla también sobre ustedes. Yo siento que siempre que hablamos de habilidades blandas, que hablamos de presencia en redes sociales, que hablamos de comunicación, nuestro discurso va muy encaminado a el influencer, ok, la supercámara, el super spot. No, tu historia también cuenta y depende de la forma en la que lo haces para que tú tengas más impacto. No es porque tan interesante es mi vida, es que la vida del influencer es mejor porque no, es que el influencer hoy hizo un video comprándose el iPhone 17 y yo todavía voy en el 8. No se trata de eso, se trata de cómo hacemos que nuestro día tenga un plus, para que nuestra historia entre en estos otros espacios y la comunicación sea parte de esas habilidades que desarrollemos para ganarnos una beca, para transformar la realidad de más personas y demás. Yo aquí les doy como un datico y es cuando ustedes ven, hay un término que se dice mucho y es prosumidores y es consumidores somos quienes vemos el contenido. Los que lo producen son los influencers, creadores de contenido, pero ahora ya no estamos hablando de solo consumidores y solo las personas que producen. Ahora estamos hablando de prosumidores, que son las personas que producen y crean. Que decimos como, a mí no me importa que me vea un montón de gente, igual voy a crear contenido porque tengo algo que decir. Yo aquí, como toda una profe regañona, amiga que los trajo a la sala de su casa para hablar, les voy a pedir a cualquier persona que me cuente algo de su día o de su semana o de su cierre de mes. Yo voy a iniciar contándoles un chisme de charla. Les cuento que yo, eh, con mucho amor a este espacio, a mí me gusta mucho hablar. Y por eso, de hecho, como que entré, me invitaron, yo, lindo, me encanta. Y por amor a este espacio, yo estos días, en todo mi proceso de fortalecimiento, de liderazgo, de llegar a nuevos lugares, estaba muy feliz con eso. Me parece que siempre es muy lindo poder transformar desde otros lugares en los que no habíamos imaginado, pero hay algo que pasa mucho y es que nos olvidamos de que ser líder también es liderarte a ti. Y liderarte a ti significa decirte, toma agua, haz ejercicio, cuídate, ten presente que tu cuerpo también es valioso. A mí esa parte del liderazgo se me olvidó. Y eso me pasó factura. Eh, y yo esta mañana llegué de mi hospitalización y escribí como, hola, mira, acabo de llegar al hospital, pero no importa, yo entro porque quiero estar. Y es porque justamente siento
que cuando hablamos de nuestro día o cuando vamos a pensarnos qué tan importantes son nuestras historias para contar o para narrarnos, nos olvidamos que no es la vida perfecta. Yo podría simplemente tener una conversación de no logro estar súper linda, no logro estar súper arreglada. Yo normalmente hablo más duro y más emocionada, quiero que sepan, pero soy consciente de que en estos momentos no puedo pues, por lo que pasó. Pero es que se trata de eso. O sea, en últimas, yo no soy el producto perfecto, prefabricado, que tiene que ser así, así, así. Y si no soy esa persona, entonces no puedo conversar, no puedo crear contenido, no puedo hablar. No se trata de eso. Esa fue la historia de mi día, de que salí de una situación hospitalaria, un poco, no quiero repetir, pero que sí me enseñó muchas cosas y me hizo venir aquí para hablarles de habilidades blandas, no como algo que suena como perfecto. Siempre tienes que ser empático, siempre tienes que hablar bien, siempre tienes que verte súper recto y recta, sino sé muy tú e identifica el valor que hay en medio de tu entorno para desde ahí convertirte y utilizar o adquirir esas habilidades blandas en función de lo que quieres hacer. Yo no quiero hablar todo el tiempo, quiero escucharles, así que me gustaría que alguien me contara algo bueno o malo con aprendizaje o sin aprendizaje de su día o de su semana. Yo aquí voy a silenciarme para escuchar. Una sola personita por ahora. No, por aquí nombres que hay presentes. Y alguien tiene la cámara abierta por aquí. Además, también me gustaría ver, Wagner, tú que estás por aquí, que te veo, ¿quieres contarme algo, contarnos algo de tu vida? Por aquí, por aquí, por aquí. Alguien escribió. Tardes desde Perú. Bueno, Norma, tú que nos saludaste por aquí desde Perú, también pueden escribir, pero me gustaría escuchar y saber también de ustedes. Buenas tardes. Sí, yo te Hola. puedo contar algo. Cuéntame, ¿cómo Un estuvo tu poco, día o tu semana? bueno, mi día estuvo muy bueno, mi semana también, pero ¿por qué? Tuve una caída y me fracturé la rodilla y estuve todo el tiempo con un break y con andador y pude valorar mi rodilla, ¿no? Que cuánta falta me hacía para poder caminar bien o movilizarme y cosas que a veces uno cuando está sano no piensa de lo afortunada que eres de que estés sana, ¿no? Ya esta semana ya no uso eso, estoy libre, caminando como siempre, pero me queda la experiencia de tener cuidado de dónde camino, dónde piso para no volver a repetir la caída, ¿no? Por eso te digo que estoy contenta, alegre, porque otra vez puedo ser yo, pero con más cuidado. Eso te comparto. Muchas gracias. Creo que las dos tuvimos una situación médica interesante que nos hizo a ti la rodilla y a mí mi cama en mi casa. Yo Ah, dije, Dios mío, nunca había valorado tanto mi cama como en este momento. Y Lo es muy mejor lindo. es, lo Ajá, mejor es que tú ves que nada es eterno, o sea, todo es pasajero y tienes la esperanza y la fe de que esa situación va a cambiar, ¿no? Entonces no te desanimas y sigues adelante porque sabes que vas a salir adelante, ¿no? exactamente. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú ves como algo que es un hecho que pudiste decirme, no, pues me caí, me pasó esto y pues ya estoy en mi casa, pues ya todo salió bien. Es muy distinto cuando tú me haces una narración de tu historia que tiene toda una construcción que no solo es pensada para ti,
sino que también es pensada para las personas de tu entorno, para quien te escucha, para quien te rodea y para ti misma es un aprendizaje. A veces nos fallamos en esto. Nos fallamos porque creemos que las narrativas solo se construyen cuando estamos pensando en lo que otra persona diría. Yo por aquí, y esto se los voy a enseñar, les muestro mi proyecto lindo de narrativas. Nosotras, como bien lo mencionaron, yo soy la directora de una agencia de comunicaciones con enfoque étnico, se llama Afrocom. ¿Y qué tiene Afrocom y cómo nos pensamos Afrocom? Tú tienes un contexto, en mi caso era un contexto en el que a mí la gente me decía, Suri, pero los periodistas o los comunicadores deben ser de familia rica, una cosa así. O Suri, pero medio de comunicación y la plata, como que hay muchos peros que la gente siempre te va a poner para decirte que tú no puedes narrar de la forma en la que tú decides narrar. Frente a eso en Afrocom dijimos, si a mí me dicen, porque yo soy de Bogotá, me gustaría que ustedes escribieran ahí de qué país o de qué ciudad son, porque me encanta tener perspectivas. Yo soy de Bogotá, que es la capital de Colombia, y mi acento se entiende como neutro. Según los rolos hablamos neutro, pero para todo el resto del país no es. Y por eso a mí me decían, bueno, lo bueno es que tú hablas rolo, entonces tal vez llegues a algún medio, o tal vez lo que digas pues va a ser más aceptado. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si decidimos contar lo que está pasando en el país o lo que está pasando en el mundo con una voz que no suene rola, con una persona que no esté en Bogotá, con una persona que no quiera narrarme con un video full calidad, sino que quiera narrarme desde lo que tiene? ¿Qué pasa cuando la narrativa no depende del recurso que tengas a la mano, sino que depende de la forma en la que decidas contar? Cuando nos pensamos las habilidades que podemos adquirir, de yo soy muy buena comunicando, yo soy muy buena contando, yo soy muy buena en esto, también es importante, también es muy importante pensarnos cómo yo utilizo todas estas narrativas propias, adecuadas, para adquirir y desarrollar habilidades comunicativas. Porque es que lo que pasa es que cuando estamos en un lugar muy grande, que nos quieren bajar, que nos quieren hacer sentir así chiquititos o chiquititas, lo primero que vamos a tener que enfrentar es cómo yo construyo mi narrativa y cómo otra persona me está diciendo que mi narrativa no es válida. Y ahí es cuando, en mi caso, construimos una agencia de comunicación, pero en los casos personales, ahí es cuando inmediatamente las habilidades blandas, comunicativas, nos ayudan a construir un discurso que no nos haga sentir chiquititos, sino que nos haga engrandecernos. Aquí les dejo también para que me sigan. Ahora, ¿cómo nos pensamos el liderazgo desde esos tres puntos? ¿Cómo yo adquiero habilidades blandas? ¿Cómo me vuelvo una persona más empática, que se supone que son las características de un líder? Una persona empática, una persona es que estructura antes de hacer las cosas, una persona que no piensa solo en el beneficio individual, una persona que reconoce su realidad y la realidad de los otros. La comunicación o las habilidades blandas, cuando entramos a un puesto de trabajo y decimos, no, yo quiero este trabajo porque yo tengo la experiencia en pregrado, posgrado, maestría, postdoctorado y demás, porque yo no quedé en el trabajo. ¿Se han preguntado ustedes por qué a veces no llegamos a tener las becas, los trabajos o las oportunidades que algún día soñamos con tener? Yo quiero decirles que eso no siempre tiene que ver porque ustedes no tengan la capacidad en cuanto a lo académico, sino que tal vez a veces ustedes no tienen las habilidades blandas o no han identificado que la empresa en última, lo último que quiere es pagarle a una persona súper preparada, sino que se está pensando cómo además de ser profesionales somos personas y tenemos habilidades de liderazgo heredadas.
Yo por aquí les preparé entonces, tengo por aquí un listado de las cosas que normalmente nos piden cuando uno le dice, ay, me va a postular un currículum, ¿de qué trata eso? Digamos, una de las que siempre nos piden en estos espacios es la empatía. Cuando a ti te dicen, tienes que ser una persona empática, y tú llegas y dices, yo soy súper empática. A mí, yo antes de comprarme un dulce, te lo compro a otra persona, yo todo lo que tenga que hacer por otros lo voy a hacer. Después te dicen, debes tener una comunicación efectiva. Pero en el momento que tú ves que el mundo se está cayendo encima en la beca, yo recuerdo que cuando estuve en SUSI me enfrenté como a varias situaciones que son muy difíciles de llevar. No estás en tu país, estás con gente muy distinta, culturas distintas. Hay gente que tiene la cultura de el ganar a como de lugar, no importa el proceso, sino el resultado. Y yo me confrontaba mucho con esto. Y me pensaba mucho cómo hacemos que la comunicación se convierta para mí en un elemento que no permita que yo deje la beca, que me vaya, que dañe este grupo de trabajo que estamos construyendo, sino que por el contrario, que la comunicación se convierta en esa herramienta que haga que terminemos la beca y que en última generemos la transformación y el sentido de pertenencia en el equipo. Ahí es cuando entra la comunicación efectiva. La comunicación efectiva no es tú decir las cosas de forma bonita, no es tú saber redactar un comunicado de prensa, no es tú saber decirle al jefe cuando está haciendo las cosas mal y ya. La comunicación, este tipo de comunicación, en términos de carrera, es comunicación interna, pero es como tú haces que tu equipo no caiga en pedacitos, porque hoy amaneciste de mal genio y le gritaste a todo el mundo que no, que yo acabo de salir de urgencias, nadie me hable, que no quiero saber de nadie. Eso no es comunicación, porque tu realidad es una realidad que debes, primer punto, reconocer, pero una vez reconoces tu realidad, debes hacer que tu realidad sea coherente con los valores tuyos como marca personal y con los valores de tu empresa, organización o lugar en el que estás. Ahora, una vez yo identifico, reconozco mi realidad, también debo pensar en el entorno. ¿Qué tal si yo dejo de pensar que solo a mí fue la que no me pasó el transporte cuando iba para el trabajo, sino que eso le pasó a toda la oficina y hacemos que más bien eso sea una comunicación amena, como, ay, a ti tampoco te pasó, sí, muy difícil, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa cuando mi comunicación se convierte en una comunicación que desmotiva a todo el equipo de trabajo? Que yo digo, a mí no me pasó el transporte, estoy aburrida, estoy estresada, y el otro me dice, a mí tampoco, y digo, ya el día inició mal. ¿Estoy realmente siendo líder? Cuando yo predispongo y me pongo en función de todas las malas noticias, o cuando yo reconozco lo que me pasó, lo respiro, lo transito, soy coherente con los valores ya existentes de marca como persona y como empresa, y conecto eso con el entorno y decido, una decisión la que tomamos, de hacer que esto sea algo malo o de hacer que esto sea un chistecito, la vida sigue, sigamos metiendo. Eso es muy importante. Ahora, el siguiente punto dice por aquí, trabajo en equipo. Esto a mí me ha costado, como ustedes no saben. Y para las habilidades blandas siempre debemos pensar y sernos sinceros y sinceras, que no tengo, que se me dificulta. No se trata de que me digan, ay, sí, Juli, tú eres perfecta. Y yo, ustedes ven mi hoja de vida, y yo, gracias a Dios, eso, estudiar comunicación que me sirva para algo, y yo me pongo a redactar y esa hoja de vida según suena espectacular. ¿Qué pasa cuando me mandan a trabajar en equipo? A mí eso se me dificultaba. Y digo, se me dificultaba porque lo estoy trabajando muchísimo. Porque claro que siempre está la persona descarada. Claro que siempre está la persona. Yo no sé si ustedes están escuchando. Voy a
Ah, no, no se escucha el sonido. Claro que siempre están pasando todas estas cosas, además de que nos dicen, yo no trabajo con esta persona porque esta persona no hace nada, no trabajo con este otro porque es un descarado que siempre quiere que le hagan el trabajo. Siempre hay personas en el equipo de trabajo que son un Dios mío, Jesucristo Santo, ayúdame por favor porque yo ya no me aguanto más aquí. Esas personas siempre existen, pero trabajar en equipo no significa solo entregar el resultado de. Ay, yo no sé si ustedes han escuchado, hay una metodología que se llama la metodología Scrum. Y la metodología tiene uno de los papeles, es el facilitador, que en últimas es el que se encarga de ver que todo el equipo haga todo a tiempo. Nosotros no somos solo facilitadores. Yo no tengo solo que entregarle al jefe el resultado de lo que me pidió. Además de eso, debo pensarme qué está pasando en mi equipo de trabajo. Hay momentos en los que a mí en Afrocom me dicen, yo estoy en parciales, tengo un problema en mi casa, tengo esto y esto y esto. En serio, no te puedo entregar lo que me estás pidiendo. Y saben que me he dado cuenta de una cosa, que cuando fortalecemos dentro de el equipo las habilidades blandas y el reconocimiento o la humanidad de lo que está pasando con el otro, con la otra persona que está a mi alrededor, es cuando más trabajamos. Porque es distinto que yo como líder le diga, mira, no me importa, yo necesito que me entregues eso mañana. A, si quieres hablamos, tómate un momento para respirar, veamos cómo podemos resolver esto. Y una vez eso se resuelve, lo transitamos o lo hablamos, la persona, si no les digo que es un 80% de las veces, casi siempre me dicen, ya estoy lista tú, muchas gracias, me sirve mucho que me escuches, hagamos lo que tenemos que hacer, lo hacen más rápido. Cuando nos hemos olvidado de que no estamos tratando como líderes o maquinitas que tenemos que responder, sino que debemos ser coherentes cuando hablamos de comunicación efectiva, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es solo que tú sepas tirar puya a como de lugar, el pensamiento crítico también es que cuando tengas que tenerlo hacia ti misma o hacia tu equipo, puedas decirte, lo estás haciendo mal. Yo aquí les quiero hacer una invitación y es a que se piensen esos tipos de líderes. Yo les quería poner una foto de Baby Suri, pero se las comparto a quienes hagan hasta el último paso. Hay una palabrita que yo hace poquito encontré, eh, que a veces me dicen mis personas cercanas, es como, hazle caso a Baby Sue. Y en mi infancia, yo era una niña planear. Tiene que pasar, esto tiene que ser, esto lo necesito. Y yo ahora, no sé si ustedes han visto en redes sociales, el algoritmo a cada quien le envía algo distinto. Yo me pensaba, cuando hablamos de las habilidades blandas, ¿a qué valores están ligadas esas habilidades? Porque es que cuando a ti te hablan de honestidad, cuando a ti te hablan de, digamos, de liderazgo o de empatía, en últimas te están hablando de cuáles son los valores que tienes como persona. Y los valores no siempre son una cosa que las aprendo en cada trabajo que transito, no. Los valores son cosas que yo desarrollo a lo largo de mi vida y que en ese momento de bebés en los que tenemos un querido diario, y querido diario lo voy a decir muy general porque yo sé que tanto niñas como niños teníamos nuestras propias formas, perdón, teníamos nuestras propias formas de decir lo que queríamos. Querido Santa, el ratón, querido diario, mamá y papá, abuelo, abuela, mejor amigo. Recuerden ese querido diario de bebé o de chiquitos, pues cuando iniciaron a pedir. Y recuerden esas solicitudes que hicieron. Ahora bien, y para esto sí es como un proceso muy introspectivo. Piensen que ustedes no tenían habilidades blandas ni habilidades
esa estructura la escuchamos ya siendo grandes, como hay unas casillas donde tenemos que entrar, encajo, no encajo, si encajo entro, si no, ¿qué hago? Piénsate como cuando eras niño te fijabas un objetivo, el relato comunicativo, ya te los explico, creabas un relato comunicativo y hacías tuya esa petición. Yo le decía a mi mamá cuando era chiquita, o a veces yo lo anotaba, yo quiero, yo les recuerdo, para mí era un sueño comprarme un iPhone. Em, y yo lo escribí, o sea, como que en mi casa nadie tenía iPhone, era una visión también un poco salidita de, no, es que es imposible llegar allá, porque es que el iPhone solo lo tienen tales personas, y si lo tienen tales personas, yo quiero uno. A mí no me importa si sea el iPhone 4 3 2 1 no me importa, yo quiero un iPhone. Y en últimas, yo cuando era así como tan pequeña, tal vez no sabía por qué para mí era tan importante. Y no era por un símbolo de estatus, no era porque lo voy a llevar al colegio y todo el mundo me va a decir que guau, que qué rica soy, sino que era en esta idea de yo estoy cansada de que a mí todo el tiempo me estén diciendo que eso no lo puedo hacer yo, que eso no es para mí, que eso es para otra gente, que yo estoy cansada de eso. Y yo siempre desde chiquita, que mis papás con eso sufrieron un poquito, quería retar a esa estructura ya existente. Y mi objetivo en últimas era eso, que no, que los niños de tal edad o de tales barrios normalmente no llegan a tal grado. Yo sí. Que no, que las personas de tal estrato no compran eso. Yo sí. Porque es que cuando te fijas objetivos, y por eso no les digo que lo piensen desde la hora, sino que lo piensen desde esa bebé o ese bebé. Los objetivos que nos fijábamos cuando éramos bebé no eran objetivos tan realistas. No eran objetivos que dijeran, claro, Suri, obviamente con 11 años, 12 años, 10 años vas a lograr comprarte algo si no tienes sueldo. La Suriadora tal vez sí lo pensaría. Tal vez sí diría cuántos sueldos necesitas, no te da, si te llega esto de sueldo, más servicio, ¿cómo hago? Tal vez la Suriadora no lo pensaría. Pero cuando somos niños y niñas creemos que ese objetivo que fijamos, no importa qué tengamos que hacer, lo vamos a conseguir. Y yo por eso les hago la invitación de que acudan a ese niño o a esa niña, recuerden ese querido diario y recuerden esa promesa que se hicieron. Tal vez queríamos ser astronautas, tal vez ya no fue por ahí, yo quería ser chef, eh, pero profundicen en esa solicitud y en ese objetivo que pusieron a dónde iba. Yo quería ser chef porque yo quería cambiar de la vida de las personas y darles un grato momento con la comida que hiciera. Tal vez no estudié para ser chef, pero cuando estudié, yo estudié trabajo social y después estudié comunicación social y periodismo, y las dos carreras me llevaron a lo mismo, las tres, o sea, la que quería inicialmente, trabajo social y posterior a eso comunicación, todo a mí me conectaba a lo mismo. Yo necesito transformar la vida o los malos ratos de las personas. Yo necesito que cuando una niña como yo encienda el televisor y vea a alguien en un programa de noticias, vea cuando saque su celular y quiera consumir un contenido sobre lo que se le ocurra, porque yo procuro no hablar solo de un tema, necesito que la vida o la forma en la que ella se percibe cambie y se alegre cuando yo vea el celular y diga, "Ay, ella se parece a mí, o sea que yo sí lo puedo hacer". Yo necesito, y fue el objetivo que yo me fijé desde chiquita, que todas esas estructuras existentes que nos dijeron que no podíamos, mi presencia en últimas no represente el aplauso, Suri, eres muy grande, qué chévere lo que has hecho, sino el vamos a hacerlo. No desde el desconocimiento de las realidades que hay. Con eso debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas. Y es que los objetivos deben identificar lo que está pasando, como les dije aquí en liderazgo. Deben pensar en el entorno. Yo no puedo decirle a una niña, a una joven o quien sea,
que le toma 2 horas, 3 horas llegar al puesto de trabajo, es que no estás haciendo nada por salir adelante. Mira cómo en cambio tal, que ella se demora 15 minutos llegando, si se esfuerza y me llegó puntual y pulcra. Yo no puedo ser ese tipo de líder que desconozca los entornos, porque desconocer el entorno es lo que me lleva a no ser empática. Y en últimas, no es como tú vives a 3 horas, entonces llega a la hora que quieres, sino como tú vives a 3 horas, reconozco que cuando tú llegas al trabajo ya tienes un montón de tiempo adelantado de estar en la calle, de recibir el agarrón en el transporte público, llevas un montón de cosas, yo no te voy a recibir gritando, yo te voy a recibir haciendo uso de las habilidades blandas, de mi buen liderazgo y de mi comunicación efectiva diciéndote, oye, porfa, ten cuidado con los tiempos, yo sé que vives lejos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Bien, listo, entra al baño, organízate, respíralo, entremos a la reunión. Cuando yo me pienso como líder, que los objetivos personales y grupales no responden solo a mi realidad y a mis condiciones, empiezo a tener una comunicación que no suene individualista. Ahora, el relato comunicativo. Yo les quiero pedir, esto no es una sesión solo de escucho a ya, que si ustedes tienen una hojita por ahí, un cuaderno, lo que sea, o en el celular, ustedes lo dividan en 3 partes y que podamos hacer una construcción colectiva de un relato comunicativo. Eso es algo que ustedes pueden utilizar en su vida y siempre. Y cuando hablamos de relato comunicativo, es cómo yo cuento eso que quiero y cómo hago que eso que quiero se convierta en una realidad. Créanme que yo soy muy joven, siempre he sido la más joven de los espacios, siempre he sido la única de esto, la más joven de esto, y ha sido difícil a veces que me digan que tu proyecto es bueno, pero es que tú eres muy chiquillo, ¿cómo voy a saber si eso sí se puede hacer? Que tu proyecto es muy bueno, pero que tú no tienes todavía el cargo que yo necesito para eso. Vean, yo les digo, para mí el tema de la carrera, como de que me dijeran, lo que tú haces es chévere, pero es que sin el diploma te puede faltar un semestre, pero sin el diploma no te pago lo que es. A mí eso me frustró un montón. Y yo todo el tiempo decía como, Dios mío, yo hago lo que haría, lo que voy a hacer en 6, 3 meses, 5 meses de graduada, lo hago ahorita, porque no me pagan lo que es, porque no me financian el proyecto, porque no creen en esto. Y es que en últimas no es que la gente no creyera en lo que yo les decía, sino que en mi relato se evidenciaba mi frustración por el título. Y a veces cuando nos presentamos, hola, mucho gusto, yo soy Suri Baloyes, vengo de una familia, y mi vida ha sido muy dura, pero después de todo logré llegar aquí. Esa es una forma de presentarnos. Pero ¿qué pasa si mi presentación varía? ¿Qué pasa si cuando hablo de mi proyecto, además de hablar de la problemática ya existente y del reconocimiento del entorno, hablo de ese entorno y construyo mi relato comunicativo a partir del reconocer que todas estas condiciones, circunstancias, entre otras, son un motivo de ejecución de nuevos proyectos, son un motivo de transformación social? Yo les quiero pedir, son las 6:44, piensen solo en 3 palabras, 3 palabras o frases. ¿Cómo ustedes se presentarían? Son las y 44. Yo les voy a dar exactamente eso, como 5 minutitos. ¿Cómo ustedes se presentarían? 3 palabras o frases, o pueden colocar que destacan de lo que hacen. Piensen mucho en su territorio, piensen en su barrio, piensen en su país, en su ciudad, y conecten todo eso con la forma en la que ustedes se presentarían. Yo les voy a dar claro mi ejemplo, pero necesito que ustedes también se lo piensen. Anótenlo. Si quieren lo anotan en el chat, me gustaría mucho
que puedan anotarlo en el chat para yo también leerles. Y si en últimas, cuando regresemos de estos 5 minuticos, quieren encender su micrófono, su cámara y contarme, yo súper feliz. Voy a construir el relato comunicativo con uno o con una de ustedes. Pueden hacerlo de su marca o pueden hacerlo de ustedes como marca personal. Entonces, 5 minuticos, tómense 5 minuticos para hacer eso y ya pasamos al siguiente paso. También si tienen preguntas pueden ponerlas. Yo estoy aquí, no me voy a ir, pero por favor escríbanlo y cuenten. Recuerden, son 3 frases o 3 palabras de lo que ustedes destaquen o les gustaría destacar a la hora de presentarse o de lo que ustedes destaquen de su entorno. Un minutico más. Quieren ir enviando por el chat. Aquí hay mensajes. Hola Alejandro desde Bogotá. Lima, Perú. ¿Qué más? ¿De dónde? ¿De dónde? Listo. ¿Alguien por ahí lo tiene terminado? Yo les voy a mostrar. Quiero mostrar, quiero mostrar un videito de un tipo de presentación.
Si quieren pueden ir escribiendo en el chat sus elementos y la construimos. Pueden colocar 3 elementos o pueden abrir su micrófono. 3 elementos que ustedes utilizarían para presentar. Entonces, una a veces de las cosas por las que más caemos, que se nos cae la presentación y quedamos como, ay, Dios mío, ¿cómo fui a quedar tan mal? No sabía qué hacer. Voy a mostrar un video de construcción de un mundo. Porque aquí justamente mi intención es que ustedes identifiquen esos 3 puntos que ya escribieron y los puedan utilizar para transformar desde el relato comunicativo como una habilidad que ustedes van a desarrollar progresivamente. Ya, entras en un ascensor y ahí está. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. Bueno, este video para mí es súper importante en el proceso de construcción de relato comunicativo, porque algo de lo que me he dado cuenta, o sea, por liderazgo tenemos liderazgo súper importante, por transformación también. Nosotros podemos transformar muchos lugares, podemos tener incidencia. ¿Qué pasa cuando no lo sabemos contar? Por aquí me dejaron algunos puntos y me gustaría construir un relato comunicativo de cero. El relato comunicativo ustedes tienen 2 líneas, lo que informo y cómo lo comunico.
Entonces Juan dice, soy un observador y conector curioso que hace preguntas difíciles. Soy un convencido que la restauración familiar por medio del empoderamiento juvenil contribuye significativamente al tejido social. Creo firmemente que la palabra tiene poder y construye realidades fascinantes, solo que a veces no guardamos silencio. Esa última, no para mí, los comunicadores a veces hablamos un montón y a veces como líderes también. Como líderes creemos que es hable y hable y hable y hable porque usted es la única que sabe lo que está diciendo. Y no nos imaginamos cuántas veces los lugares que incidimos en las personas del entorno logran transformar, sumar y perfeccionar los proyectos que tenemos. Ahora, si hacemos de esto que dice Juan, un elevator pitch, que es desde la lógica de cómo hacemos para vender un proyecto mientras estamos en el elevador, ascensor, término más colombiano, podemos hacer que cada uno de estos sea un proyecto. Por ejemplo, soy un convencido de la restauración familiar por medio del empoderamiento juvenil. ¿Qué tal si Juan inicia contando una historia? Aquí tenemos que identificar para el relato comunicativo si vamos a hablar con alguien que le gustan los datos, con alguien muy emocional. Entonces, que ustedes sepan eso, siendo Juan, entonces le decimos, digamos que es una persona emocional. Cuando yo era niño, por aquí dice restauración familiar, listo. Cuando era niño, crecí, pues estuve en un entorno familiar muy difícil, pero siempre supe que era posible transformar ese entorno porque el problema que teníamos es que no estábamos tejiendo, no estábamos co-construyendo. Y por eso entonces siempre habían peleas en mi casa, era muy difícil llegar a acuerdos. Así que me puse en la tarea de transformar la realidad de mi familia. Y una vez transformé la realidad de mi familia, me di cuenta que esto tenía un gran impacto en mi vida. Y empecé a hacerlo por pasión, como un hobby, porque lo que me alegraba era ver cómo la vida de otras personas, cómo familias enteras podían mejorar sus condiciones, su relacionamiento y el impacto que esto tenía cuando cada persona de esta familia llegaba a otros espacios de la sociedad. Lo hice en mi proyecto de vida y ahora, no sé, tengo una fundación que lo que busca es hacer masterclasses o acompañar familias en momentos difíciles, porque familias rotas son el resultado también de seres humanos que no saben co-construir en la sociedad. Algo así. Entonces termina Juan diciendo, yo quiero que este proyecto tenga más impacto, porque solo lo he desarrollado en Colombia y sé que familias rotas hay en todo el mundo, pero también sé que personas que quieran apoyar hay en muchos lugares más. Por eso te invito a sumarte a este proyecto de co-construcción y transformación familiar y por ende de cada sujeto que construye tejidos sociales sólidos, empáticos, coherentes con los valores y que asimismo nos permiten construir un mundo mejor. Esta es la construcción no perfecta. Nunca tenemos un elevator pitch perfecto, pero siempre podemos ir perfeccionando para que cada forma y cada pilar de vida que tenemos comprenda que yo quiero informar esto que dijo Juan, pero que la forma en la que lo comunico me va a ayudar mucho a que esta información llegue y guarde en el corazón o en la mente de las personas con las que estoy hablando. Por eso es importante que después de la construcción del relato comunicativo lo hagamos nuestro. Hacerlo nuestro, yo sé, a mí me gusta tener mi vida privada, no quiero hablar de mi vida, vale. Háblame entonces de un caso específico, porque es que no funcionamos desde 7.000 millones de personas en el mundo, según la NASA, hacen esto y esto y esto. Porque si bien hay personas que funcionan desde lo tangible y desde las cuentas, los ejemplos y la sintetización de la información es lo que permite que yo como líder, yo como empresario o como persona,
logre hacerme entender. Hablar de comunicación, hablar de empatía o hablar de habilidades blandas no funciona si no te haces entender. ¿Cómo me hago entender? Construyendo un relato comunicativo que haga que la persona con la que estoy hablando no quede igual, sino que le quede mi idea, mi propuesta, mi propósito, mi proyecto ahí guardada. Ahora, cambiemos la perspectiva. Cuando hablamos y construimos nuestro discurso, a veces creemos que solo hay una forma de hacerlo. Y fallamos mucho en eso, porque cuando no nos ponemos las gafas de la otra persona, cuando no nos ponemos las gafas de la situación o del entorno en el que estamos, hacemos propuestas al aire. Y si tú eres muy buen profesional, muy buena profesional y muy buena líder, también debes reconocer que las otras formas de ver el mundo son válidas y te van a permitir consolidar el proyecto, la idea que tengas desde una visión de mundo. Cambiar la perspectiva es saber que no solo mi voz cuenta, sino también la voz de ustedes. Es saber que cuando te digo cuéntame de tu día, no es yo voy a hablar y ya todo el mundo escúcheme porque mi día fue lo interesante, sino también es escuchar el día de la otra persona, porque así yo me permito sanar colectivamente o entender que tal vez más personas estamos en la misma situación. Por eso yo les pido siempre, pónganse las gafas de su entorno, pónganse las gafas de su equipo de trabajo, porque así van a poder construir equipos de trabajo más sólidos. Casi por último, yo les pido que utilicen sus habilidades. Es la forma de ser más aterrizados y aterrizadas en lo que queremos. Ya. La forma de ser más aterrizados y aterrizadas con lo que yo quiero hacer, porque si yo hablo de que quiero construir una casa como la que hizo Pautes, yo quiero hacer un negocio como el que hizo tal, yo quiero montarme un emprendimiento como el que hizo tal. Y siempre nos estamos llenando más allá de referentes, de enfoques que se convierten en un quiero ser así, y si no es así como esa persona no lo hago, y si no consigo la plata que consiguió esa persona, entonces mi proyecto no es válido, y no funciona así. La autenticidad, perdón, la autenticidad en medio de nuestros procesos también nos permiten ser factores de éxito. Cuando nos pensamos, porque muchos proyectos tienen éxito, no siempre es porque tengan la fórmula perfecta. Muchas veces sí es porque recurrieron a ese yo de lo que yo quiero hacer y desde ahí construyeron un planteamiento para hacerlo realidad. Por eso entonces la última invitación que les hago es que seamos más auténticos y auténticas, y con esto no quiero que sea como voy a construir el carro volador porque es que eso va a ser lo más innovador. A veces innovar no es hacer cosas completamente nuevas que no tienen servicio, sino que a veces innovar es ser auténticos. Y por eso en últimas les quiero pedir que hagamos unas réplicas de nosotros mismos y de nosotras mismas, más no de otros entornos. Más autenticidad y menos réplicas sin sentido. Que a veces no sabemos qué fue lo que movió a esa persona a hacer ese proyecto. No sabemos qué fue lo que movió a ese empresario a invertir en eso. Pero qué tal si cuando tú estás pidiendo inversión, hablas menos de otras personalidades y más de la importancia de lo que tú estás planteando. No como que tú eres el más sabio, la más sabia y por eso te tienen que apoyar, sino que es de sentir tuyo desde el corazón, que no se piensa solo lo individual, sino también lo colectivo, es lo que va a permitir que te posiciones como marca personal o como referente, que a veces decimos, ay, no, a mí no me gusta eso, eso es para influencers. Siempre hay alguien que está detrás tuyo viendo lo que estás haciendo y no lo tomen como envidiosos todos,
sino que tal vez esa persona que está ahí atrás está aplaudiendo y admirando lo que estás haciendo. Cuando te posicionas como referente y construyes un buen relato comunicativo, la adquisición o el posicionamiento en otros espacios va fluyendo de forma paralela. Y por eso, y terminando, les quiero recordar que la comunicación es tu mayor herramienta de transformación social. Con la comunicación podemos desarrollar habilidades que nos permiten llegar a otros espacios, que nos permiten construir equipos de trabajo sólidos, que nos permiten además tener incidencia no forzada, sino provocada, y asimismo nos permiten quedar en la cabeza o en el corazón de las personas que queremos impactar. Para mí fue un placer hacer esta introducción de herramientas comunicativas y cómo se traducen también en habilidades blandas, aterrizándolo en cómo el liderazgo se convierte en algo fundamental para nuestras vidas. Ahora entonces quiero hacerles dos invitaciones. La primera es, por aquí les dejé mi usuario, por si ustedes me quieren seguir, quieren ver yo cómo hablo, comunico, pero también quieren co-construir conmigo una comunidad en la que entendemos otras realidades y que si tienen preguntas, dudas o comentarios, puedan prepararse porque yo estoy aquí también para escucharles, no solo para hablar, y para que podamos construir de manera colectiva. No, Suri, muchísimas gracias por esta primera parte de la presentación. Para seguir moviéndonos y justamente lo que tú sugieres, Suri, un espacio en donde podamos hacer preguntas a partir de tu experiencia y la visión que nos inspira a prestarle mayor atención a la forma en cómo estamos comunicándonos, pues hacemos este espacio para las preguntas que ustedes puedan tener como asistentes. Entonces, recordemos que hay dos mecanismos en los cuales ustedes pueden participar. El primero es por el chat. Si tienen alguna pregunta específica sobre lo que se acaba de presentar o una reflexión, también la pueden poner por el chat. Y la segunda es levantando la mano o abriendo su micrófono. Cuando digo levantando la mano es la opción que nos da Zoom para poder organizar las intervenciones. O si alguno de ustedes tiene algún comentario, simplemente puede abrir el micrófono y nos vamos organizando a manera de conversación. Entonces, abramos el espacio. Bueno, yo tengo un par de preguntas para ti, Suri, relacionadas un poco con ese paso que nos comentabas, un poco de entender la autenticidad, entender quiénes somos, para poder comunicar de una manera mucho más fluida, no impostada. Y quisiera saber para ti emocionalmente cómo fue ese paso, entendiendo que hay una cantidad de formas que hoy día bombardean constantemente. Nuestra atención de spam está en 3 8 segundos máximo y pues las redes sociales nos han llevado a consumir una suerte de contenido que muchas veces no es el apropiado o que nos empiezan a cerrar de cierta manera y no nos permiten ver otra diversidad de contenidos. Pero independientemente de cómo funcione el algoritmo, porque somos también consumidores, recuérdame un poco la palabra que utilizabas, por acá no la anoté. Prosumidores, Prosumidores que producimos y consumimos, ¿no? Esa es como la exactamente. reflexión. Entonces, ¿cómo fue ese salto para ti emocionalmente? Porque para algunos de nosotros puede haber mucho temor en la forma, en las posiciones que manejamos o en el trabajo, en cómo empezar a utilizar estas herramientas que son eso, son herramientas de comunicación, y no vivir esclavo de estas herramientas de comunicación también desde una perspectiva emocional. Entonces, para ti, ¿cómo fue ese salto? Yo siento que hay que ser consciente, analizar el entorno. No es solo saber quién se siente bien, quién se siente mal, sino también saber cómo funciona. En últimas,
las plataformas de redes sociales, el marketing, la política, hasta la misma industria musical o cinematográfica, la comunicación, los medios de comunicación. Yo entiendo, todo esto puede ser abrumador. Y más cuando nos damos cuenta a veces de cómo funcionan, que Mm, realmente somos como producto de un mercado mm, que busca generar pues necesidades en pro del consumo, entre otras cosas. Pero a mí me parece muy importante que antes de yo convertirme en prosumidora de un espacio, reconozca cómo es el espacio. Yo entiendo que TikTok quiere que yo mantenga ahí pegada todo el tiempo gastando mi tiempo, ok. Pero ¿qué pasa si una vez que yo entiendo cómo funciona TikTok, utilizo esa misma herramienta, pero en función de la transformación social? A mí mm, me parece que las redes sociales, la comunicación o las diferentes industrias son plataformas muy importantes. Claro, que yo entiendo que a veces es como, es que por las redes sociales es que están así, es que por escuchar la música que escuchan es que se están volviendo así. Pero ¿qué pasa si en medio de esas industrias grandes, por nuestra salud mental también, lo primero que hacemos es interpretar cómo funcionan? Claro, la música tiene una lógica de que algunas entre menos letras, tal vez como significativas y demás, tal vez se viralizan más, o a veces vemos que en TikTok la canción es malísima, pero se viralizó primero que la canción súper buena del artista que lleva un montón de tiempo trabajándola. O vemos que tenemos proyectos súper significativos y decimos, no, yo que en TikTok todo se viraliza, mandémoslos para allá porque el proyecto es importante para las personas, mandémoslo allá y el video tiene 2 vistas. Yo sí siento que es muy importante entender cómo funciona cada plataforma, cómo funciona Facebook, cómo funciona Instagram, cómo funciona X. Y una vez yo entienda, pensarme la forma en la que yo voy a impactar desde ahí. A mí lo que me importa es que me vean 50.000 personas. Mi proyecto deja de ser un proyecto válido si lo ven 100, si lo ven 50.000. ¿Y en qué punto yo estoy validando eso, soportándolo? No, es que este video solo tiene 100 likes, entonces para mí no es válido. Hay que ser muy analíticos con eso y no entrar en ese juego, porque ese juego es a veces el que nos lleva a desmontarnos y a querer replicar cosas estándar. No, que es que como yo vi que tal influencer o tal persona se hizo famosa porque replicó este baile, yo también lo voy a hacer. Claro que tú puedes hacerlo, pero tu objetivo de posteo, de publicación o de reconocimiento de la red no puede ser, me voy a volver famosa por esto, sino el impacto que quiero generar lo voy a generar desde lo que estoy haciendo. Yo creo que la mejor forma de construir en serio y de que la salud mental prevalezca en este ejercicio comunicativo y de herramientas, se va a dar cuando identifiquemos cómo funcionan las plataformas. Las utilicemos en función de lo que nos pensamos para la transformación, el liderazgo y demás. Y en últimas, cuando llevemos todo ese conocimiento a lo propio y auténtico, que no dependamos de, y esto aquí les voy a dejar un paréntesis, es que a veces creemos que entre más virales somos, más financiación o mejores trabajos y no. A veces cuando nos piden las redes sociales en las empresas o los inversionistas no nos las piden para saber cuántos seguidores tenemos o cuántos views tenemos en nuestro último video. Nos lo piden para saber qué tan fieles somos a nuestros valores. Entonces esa fidelidad a tu autenticidad y a tus valores es muy importante. Y por último, para no extenderme más en esta respuesta, es entender que la vida no está ahí. Yo trabajo aquí, yo todo el tiempo tengo el celular en la mano, el computador, el iPad, yo todo el tiempo tengo el celular en la mano, todo el tiempo estoy hablando, todo el tiempo estoy en esto. Pero yo debo identificar que mi vida no está ahí, porque si considero que ahí está mi vida, ahí es cuando pasan cosas como la que me pasó. Pero también empezamos a perder la vida real, nuestros círculos, nuestro entorno o a nosotros y a nosotras mismas. Y la mejor forma de desarrollar creatividad y autenticidad es reencontrándote una y otra vez. Eso no lo vas a hacer con las redes sociales,
No lo vas a hacer siempre en los procesos de liderazgo, muchas veces lo vas a hacer estando contigo y estando con tu entorno físico. Gracias, Suri. Y la segunda pregunta que tenía es, si queremos nosotros entrar a comprender mejor la comunicación, a aprender a comunicar mejor y generar justamente esa transformación social, ¿qué libros o qué autores nos podrías recomendar para los grupos, para las personas que están aquí y seguramente para los que escuchen esta grabación, que tú hayas atravesado, que te causaron impacto y que definitivamente te inspiraron a construir la persona que eres hoy día? Claro, yo más que libros tengo autores y por cosas específicas que dicen. Mi primer libro, que yo amo profundamente, es El peligro de la historia única de Chimamanda. Chimamanda es una mujer del continente africano. Ella estuvo un tiempo de su vida viviendo en los Estados Unidos, es muy reconocida ahora. Para mí el peligro de la historia única es súper significativo porque me habla de el peligro de que a mí me cuenten el mundo desde una sola narrativa. ¿Qué tan peligroso puede ser que yo cuando hable de historia nunca hable, por ejemplo, digamos, hablándolo para mí como una persona afro? ¿Qué tan peligroso es que a mí siempre me cuenten la historia de mi gente desde la esclavitud? Y eso cómo impacta mi vida y la de las siguientes generaciones en el proceso de autorreconocimiento. ¿Qué tan peligroso es, por ejemplo, que cuando hablemos de la historia solo mencionemos algunos personajes o algunos géneros en específico o algunas características aceptadas socialmente? Chimamanda habla mucho en El peligro de la historia única, que me parece muy valioso. Hay otro autor que recomiendo que es John Lutz, igual se los voy a dejar todos escritos para que se los repliquen, que él habla del poder de la palabra. Y él habla del poder de la palabra para, por ahí en el chat de lo que decía Juan, y es como la palabra nos lleva o nos desmonta de los lugares en los que estamos por la forma en la que decidimos comunicar. Él hace como toda una estructura de recomendaciones, es un libro súper cortico, lo recomiendo mucho y él también tiene varios escritos, mensajes que deja sobre el tema. Y otro autor que recomiendo mucho es a Byung-Chul Han, ese es mucho más académico, pero lo recomiendo más hablando de las situaciones actuales, porque ahorita estamos hablando mucho de la burbuja del filtro, estamos hablando mucho de las perspectivas y las opiniones polarizadas. Hablamos de mucho de estas cosas y Byung-Chul Han se piensa justamente en cuál es el peligro de estar en estas burbujitas del filtro y no darnos cuenta de cómo funcionan las estructuras en realidad, y también del peligro de la polarización y cómo este nos lleva a no tener una comunicación empática y en últimas no transformar, no generar transformación social, sino generar discursos de odio o sociedades que no construyan colectivamente, sino que se aparte cada una por su lado. Y eso en últimas es muy importante para hablar de comunicación, de equipos de trabajo y de habilidades blandas, porque cuando construimos equipos de trabajo, o somos líderes, lideresas, o queremos comunicar, muchas veces si no identificamos en nosotros y en nosotras mismas esta polarización, este discurso de odio, podemos someter a nuestro equipo de trabajo a situaciones muy incómodas o podemos comunicar desde la plataforma, desde la empresa, cosas que no son muy oportunas y en últimas pueden fortalecer como ese odio. Para mí ellos tres son súper buenos, son súper buenos. La verdad me parecen muy importantes para la adquisición de habilidades, pero que responden a situaciones de la actualidad. Súper, Suri, de verdad, muchísimas gracias. Encontré el primero de Chimamanda en Amazon como para que lo tengan de referencia. Sí te agradecería que nos pudieras compartir los otros dos con sus autores. Intenté encontrar el segundo, pero creo que no escribí bien el nombre del autor. Entonces sí. Mientras eso sucede, quisiera también preguntarle a la audiencia si tienen algún otro comentario, alguna reflexión final. Este es el momento.
y ya con esto pues procederíamos al cierre del webinar. Igual se los estoy dejando aquí en el chat antes de ir. Dale, gracias. Bueno, de esta manera empezamos a darle cierre a nuestro webinar del día de hoy. Recuerden que este espacio es un espacio que ha sido organizado por la YMCA Colombia y por Hewlett Packard Colombia en una iniciativa, en una serie de webinars que hemos desarrollado que se llama Modo Digital On. Entonces, los invitamos también a seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como @YMCA Colombia, YMCA Colombia, y de esa manera podrán encontrar información sobre este webinar, también lo podrán revivir, lo podrán volver a ver y conocer lo que vendríamos a tener en otros eventos. Así que muchas gracias, Suri, por esta conversación que nos abre la mirada hacia el poder que tiene la comunicación, que nos abre la mirada a la reflexión, a la autenticidad y también a tomar el riesgo de entender estas herramientas que tenemos hoy día para poder lograr esa transformación social que de cierta manera es el motor, es el verdadero motor del cambio, que a pesar de tener toda la tecnología y que esto avance, humanizar la tecnología también es importante. Así que activen todos ustedes su modo digital sin perder lo humano y pues compartan todo esto, ¿no? Lo aprendido y manténganse conectados con todo lo que viene. Desde la YMCA, mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego, gracias.